Bien, vamos a dar inicio entonces a esta charla seminario. Muy bienvenidas y bienvenidos todos los acá presentes. Hoy día estamos organizando esta charla presentada por el Centro de Análisis Socioambiental, el CASA, que se llama La fruticultura exportación en Chile, extractivismo y transformación socioecológica. Es una presentación de resultados preliminares de una investigación que ha desarrollado Carl Kremer, quien es candidato doctoral en desarrollo urbano y regional del Departamento Interuniversitario de Estudio y Planificación Regional y Urbana en Turín, Italia. También hace algunos años ha estado investigando sobre el decrecimiento y hoy es también un activista en este movimiento en Italia. Nos acompañan también Sofía Bosa, doctora en Economía de la Universidad Autónoma de Madrid en España, máster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Madrid, también docente de la Universidad de Chile, especialista en sistemas alimentarios, y Mariana Calcagni, candidata doctoral en Sociología de la Universidad Libre de Berlín, Alemania, máster en Gobernanza Ambiental de la Universidad de Friburgo, también del mismo país, e investigadora del Centro de Análisis Socioambiental. Antes de empezar, les recuerdo a todas y a todos que puedan mantener sus micrófonos en silencio mientras dura la presentación, y también pueden ir comentando, si es que alguno o alguna se anima, con el hashtag Sistemas Alimentarios Sostenibles CASA en Twitter, por si quieren hacer algún comentario. Todas sus preguntas e inquietudes pueden ir dejándolas en el chat. Nosotros vamos a ir registrando cada una de sus preguntas y al final de la presentación van a ir siendo respondidas para que vayamos todo en orden. Carl, te invito también entonces a que puedas presentarnos tu expectante investigación. Muchas gracias, Camilo, y muchas gracias también a Mariana, que me ayudó a organizar este encuentro, y muchas gracias a Sofía Bosa, que está aquí, que me ha ayudado mucho en estos meses con la investigación, con muchos contactos y comentarios. Y también quiero agradecer a todas las personas que en estos meses me ayudaron con entrevistas, encuentros, etcétera, etcétera, que han sido muchas. Entonces yo voy a compartir mi pantalla, pero no puede, que me lo tienes que permitir. Ahora sí, Carl. Y ya. Ok. Voy a intentar como... No es exactamente como lo quería, pero... Disculpa. Vale, no importa. Entonces mi intención fue, para organizar este momento, fue principalmente lo de, para mí personalmente, y entonces agradezco a vosotros estar aquí y comentar, tener un poco de feedback, un poco de respuesta sobre lo que voy diciendo en estos 30 minutos, y espero un poco más. Si digo muchas tonterías, si es algo que es muy obvio, o si quizás hay algo en eso que tiene algún interés. Eso sobre todo también porque yo quería evidenciar que en el sentido de mi investigación, este trabajo en Chile es una parte del viaje, es una parte del trabajo, porque empieza de alguna manera en otro lugar, en otro contexto, que diría que es Europa, y el debate sobre el crecimiento, y que termina también en otro lugar en este sentido, como pienso que van a entender hablando. Al mismo tiempo, me gustaría, obviamente, si esto hubiera también algún interés en Chile. Bueno,
Entonces, parto exactamente del contexto teórico que es el debate sobre el decrecimiento, y claramente sería posible tranquilamente hablar 2 horas sobre el decrecimiento, entonces voy a intentar de abordarlo solo de un lado. De verdad hay muchos lados, muchas formas en que se puede hablar de decrecimiento, y voy solo a hablar muy básicamente, muy rápidamente de un aspecto que es claramente central. Entonces, es claro que en los últimos 80 años más o menos de la historia humana, el objetivo fundamental de política y economía ha sido lo del desarrollo del crecimiento económico, ¿no? Y sabemos que estaba muy estrechamente ligado al crecimiento de la economía, que normalmente se mide con el PIB, y lo de los impactos ambientales, ¿no? Y esto nos ha llevado a la crisis ecológica climática global que bien conocemos hoy. Entonces, y esto es bastante reconocido hoy a nivel global y también en lo que es el mainstream de la política de la economía. Entonces, pero la respuesta que normalmente se da a este problema es el desarrollo sustentable o el crecimiento verde, que es básicamente la misma cosa en esta perspectiva, y que promete que a través de la innovación tecnológica y la eficiencia que se deriva, se puede llegar a una reducción de los impactos ambientales y socioambientales mientras el PIB continúa a crecer. Y esto se llamaría absolute decoupling en inglés, no sé cómo se dice en español. El problema es que dice que estas dos curvas se separan, como se ve en la imagen. El problema es que empíricamente esto no sucede, y también hay muchas razones teóricas importantes, pero ahora no tenemos el tiempo para entrar en los detalles, y que lleva al hecho que lo que sucede es que hay solo un distanciamiento relativo de las dos curvas, ¿no? Y que es precisamente lo que hace la eficiencia, que sí, para unidad de PIB crece menos el impacto ambiental, pero globalmente continúa a crecer. Y entonces, esto muy sintéticamente es el contexto que critica el decrecimiento, y dice, bueno, lo que tenemos que hacer es empezar a no dar importancia al PIB, no dar importancia al crecimiento de la economía, dar importancia a lo que es el bienestar de las personas, definirlo de manera distinta y a través de la suficiencia llegar a una reducción selectiva de producción y consumo de bienes, de servicios, etcétera, a nivel global. Y obviamente esto pone después toda una serie de cuestiones de justicia de la distribución de los bienes, del acceso a la economía, etcétera, etcétera, a nivel global. Pero lo que es mi pregunta fundamental en estos años, de verdad, es cómo esta transformación socioecológica que el decrecimiento propone, que es mucho más compleja de lo que he ilustrado en este momento, pero esto que es la base de eso, cómo se puede espacializar, cómo se puede concretizar en el espacio geográfico. En esto yo pienso que es fundamental precisamente decir que el decrecimiento se concibe generalmente como parte de un pluriverso, entonces no quiere ser una nueva respuesta universal como lo ha sido la modernidad, como lo ha sido la propuesta del desarrollo sustentable a los problemas sociales y ecológicos, pero relacionarse mucho más a lo que son los contextos específicos. En ese sentido, el decrecimiento en sí no quiere ser necesariamente, no quiere ser la respuesta universal. Y por eso yo dije al inicio, esto para mí es importante hablar de la posición que yo tengo. Yo pienso que trabajo en Europa, soy europeo y no puedo yo dar las respuestas a Chile, ¿no? No es esta mi intención. Bueno, pero en esta cuestión del espacio geográfico y de crecimiento, una respuesta central ha sido lo del localismo, la idea de relocalizar
o localizar la economía, organizarse en pequeñas comunidades de alguna manera más o menos autónomas, y solucionar así los problemas que han llegado con la globalización capitalista, el crecimiento capitalista. El hecho es que yo y otras personas, tengo muchas dudas sobre esa propuesta porque pienso que ignora bastante la complejidad de la geografía humana, específicamente porque espacio, lugar, son hechos relacionales y se forman en las relaciones entre personas, entre lugares. Esto me refiero mucho al trabajo de Doreen Massey, una geógrafa inglesa. Y entonces he llegado a la propuesta de decir, bueno, hace sentido una tendencia localista en el sentido que superar algunos extremos de la globalización actual, ciertamente hay muy buenos argumentos para hacerlo, pero después, pero no tanto llegar a un localismo formal de las comunidades, de dimensiones ideales, que de alguna manera se propone nuevamente como una propuesta universal de transformación. Entonces mi idea era, bueno, lo que me gustaría hacer es estudiar relaciones, estudiar una relación a una escala global, que es una cosa que no se ha hecho mucho en la perspectiva del crecimiento, y en este caso una relación material, una relación comercial, ¿no? de comercio global. Obviamente esto muy sintetizado para llegar al caso estudio que se insere en este cuadro de estrategias que propongo de alguna manera para pensar a este problema, que pero no tengo tiempo para profundizar. Y entonces la cuestión era cómo estudiar estas relaciones, ¿no? Y hay toda una tradición de literatura que ha estudiado cadenas de valor, cadenas de producción, etcétera, que en fondo tienen como idea común lo de seguir un producto a partir de la producción hacia el consumo a través de los varios insumos, de las varias relaciones asociadas, ¿no? Y ahí llego finalmente al caso del que quiero hablar principalmente, que es la fruta chilena. Ahora, ¿por qué precisamente elegí la fruta chilena? No pienso sea así tan importante en este momento, entonces no lo voy a contar aquí, pero de certeza yo pienso que es un caso claramente de un comercio extremadamente globalizado, ¿no? Esto es simplemente una mapa de exportaciones de manzanas de Chile, por ejemplo, que verdaderamente van en todo el mundo, pero hay claramente algunos mercados focales que son los Estados Unidos, Europa, China, y algunos países sudamericanos. Esto varía un poco en función del tipo de la fruta, claramente la especie, pero hay esta distribución muy globalizada. Es un comercio, es un negocio que ha crecido mucho en los últimos 20 años en volumen y en superficies cultivadas, y también en valor que se exportó. Y esto está claramente inserido en una dinámica global de expansión, no es solo Chile, sino a partir de los años 80, pero sobre todo a partir del 2000, ha habido a nivel global una explosión del comercio de fruta y verdura. Bueno, hay elementos que faltan en de esa presentación, porque precisamente estamos en a nivel preliminar de resultados. Es importante, yo pienso, pero realzar que la mayor parte de las empresas agrícolas chilenas son chicas o medianas, y que la producción de fruta fresca contribuye, es como el sector en términos términos económicos más importante de la agricultura chilena, y en general de certeza muy menos importante el volumen de la minería, pero es un sector muy importante de la economía chilena. ¿Cómo se ha llegado allí?
siguiendo un poco el trabajo de economistas, de históricos agrarios que han estudiado esto, yo diría que hay 4 factores principales que son claramente condiciones básicas geográficas y climáticas, la famosa contraestacionalidad de Chile, de poder producir frutos en la estación opuesta del otro hemisferio, y en general de tener condiciones buenas para producir fruta, que ha sido una precondición. Igualmente, esa expansión global de esta industria, de esa demanda, yo pienso que es fundamental ha sido fundamental para Chile poderse inserir en esto. Después, muy importante en Chile en sí, ha sido todo el proceso de la reforma agraria y de la contrarreforma agraria que transformó de alguna manera las empresas agrícolas de fondos de tradición colonial a empresas mucho más empresariales. Y al final, pero es importante evidenciar que ha habido también una estrategia deliberada a nivel económico, tecnológico, político, para desarrollar este sector, que de alguna manera ya ha empezado a inicios del siglo XX, pero sobre todo se ha acelerado mucho a partir de los años 80 del siglo XX. Bueno, en el trabajo de campo, bueno, esto solo para decir que he hablado con muchísimas personas, y más de 50 hasta ahora. En este mapa se ven 2 cosas. Por un lado, las localidades de mi trabajo de campo, que son todos los puntitos amarillos, y evidenciando algunos más donde he concentrado más trabajo. Y al mismo tiempo el color rojo evidencia la concentración de la producción de fruta en las regiones chilenas, donde claramente la producción se concentra en la parte central del país, y además mirando a una escala comunal, la concentración es más fuerte aún porque se concentra verdaderamente mucho en el Valle Central y hay mucho menos al lado de la costa y de los Andes, obviamente. No voy a comentar el mapa a la derecha, no es tan importante en este momento. Bueno, esto solo, ahí hay datos del catastro frutícola que está organizado de una manera muy complicada y todavía no tuve tiempo para extraer más datos, eso solo para decir la importancia de la exportación en la producción de fruta en una región importante como para este sector como Valparaíso. El 60% de la fruta se exporta. Esto es más o menos una síntesis no completa de lo que es el proceso de la exportación. Por un lado, hay condiciones y insumos del sector que van desde insumos técnicos a lo que es obviamente el trabajo, la disponibilidad de la tierra. Hay factores como el agua y el clima, que son factores contextuales, pero obviamente muy importantes para la producción de la fruta. Después hay la producción en sí, que está organizada, lo que quería evidenciar aquí, que está organizada en distintas formas. Hay distintos productores en este contexto. Aún la parte más importante probablemente son los productores medianos grandes, donde claramente la cuestión de quién es chico, quién es mediano, quién es grande, es también se puede discutir, obviamente. Después hay el trabajo, obviamente, de la exportación en sí, con el rol de la logística, donde hay un rol importante de factores como los acuerdos de libre comercio, certificaciones de estándares que están en relación con los importadores y los estados que importan. Y hay la importación, haciendas de importación o supermercados directamente hasta llegar a la venta final, obviamente. Y al lado derecho hay el rol de los estados, del Estado chileno, que promueve a través de varios organismos
la agricultura, la exportación específicamente, y hay obviamente políticas de estados que compran, que también tienen influencia en cómo exactamente este negocio funciona, por ejemplo, a través de las certificaciones, de los estándares que se piden, que están un poco en diálogo entre las empresas que importan y los estados que dan algunas reglas. Bueno, entonces, llegando un poco a la interpretación que he hecho de mi trabajo de estos meses, es que la hipótesis básica es que al interno de esta industria hay más de una industria, hay distintas formas en que esta industria está organizada. Y sobre todo yo diría que hay un modelo mainstream y hay algunos modelos, algunas alternativas marginales en términos cuantitativos, pero relevantes en términos de propuesta. En esto que es el modelo mainstream, que yo pienso que se puede definir extractivista, ¿no? Esa es una cuestión que debatí con varias personas de opiniones diferentes sobre ese tema, pero el extractivismo básicamente dice que no se extraen grandes cantidades de materiales, de productos más o menos naturales, específicamente para la exportación, y esto es claramente el caso en esta industria, y hay el tema que se dejan muchos impactos en el territorio donde esto se hace, que en parte también pueden ser impactos positivos en términos económicos, pero igual hay, yo pienso, una idea del utilizo del territorio, y esto yo pienso que es central, como un soporte, como una superficie donde organizar esta producción de alguna manera en sus formas es determinada por los compradores. Esto es entre los casos que vi, diría el ejemplo más extremo, que es un campo de palta cerca de Lleida, o en la comuna de Lleida, que se está en este momento implantando, donde hay de alguna manera un aspecto mínimo en el sentido que se dejan algunos árboles nativos, que otras personas me dijeron que ya es una excepción, pero al mismo tiempo se ve como es una transformación muy, muy impactante, muy fuerte de lo que es el territorio y el paisaje. Estamos hablando de campos de una familia que en total tiene más de 1000 hectáreas de palta en varias empresas. Y esto es el proceso de transformación, donde resta muy, muy poco de lo que, o casi nada de lo que era el paisaje anterior. Esto es un ejemplo mucho menos extremo, en un cierto sentido, que estamos hablando de una hacienda de 40 a 50 hectáreas que produce varios frutales cerca de Nancagua. A lo mismo tiempo, pero yo diría que el modelo extractivista aquí no se exprime tanto en la empresa singular, pero en el hecho que está inserida en un territorio más amplio en que hay muchas empresas que hacen más o menos la misma cosa, que al final llega a una transformación del territorio en su conjunto, que es casi tan radical como en el caso de la palta. Y bueno, esto obviamente es después la parte más evidentemente industrial de las industrias de packing, de la exportación. Ya en general un aspecto que pienso sí es interesante, como hay yo diría que hay mucha atención en este negocio a la calidad de la fruta, ¿no? Hay una selección que se repite en varias fases, una atención muy detallada a lo que es la calidad de la fruta, pero claramente una calidad definida en función de los mercados de destino y mucho también en función de criterios estéticos. Bueno, en síntesis yo pienso que este modelo tiene un poco estas características problemáticas, me estoy enfocando en las problemáticas aquí, que funcionan
bastante bien para empresas medianas largas y es mucho más difícil para productores chicos. Y esto se relaciona mucho a relaciones de poder que son desequilibradas entre los sectores, con los exportadores, pero sobre todo también los supermercados en países importadores tienen mucho más poder, obviamente, del productor. En Chile hay un rol muy importante en lo que son estándares de certificaciones, en conformar cómo la industria se organiza, y que son estándares de certificaciones que generalmente se definen en Europa, en Estados Unidos, en China, y son de alguna manera impuestos a lo que es la producción en Chile. Y después hay temas como el uso de plaguicidas, el agua, obviamente, el agua, que es un tema claramente central en Chile hoy, varia en función de la zona, pero es un tema muy importante, y que en este modelo, yo diría, obviamente las personas son conscientes que el agua es un tema, pero se ve generalmente de una manera técnica, ¿no? Se aborda desde una perspectiva que, bueno, necesitamos más embalses, necesitamos más tecnificación de riego, pero no se hacen cuestiones estructurales. Hay el tema del trabajo, que se ofrece mucho trabajo, pero es un trabajo generalmente temporario, pago relativamente mal, precario, de certeza. Y en final, yo pienso que yo observé o escuché mucho una visión de la exportación como una panacea, como una solución para todos los problemas, y esto se relaciona mucho con un monocultivo que yo diría que es un monocultivo agrario, pero un monocultivo económico también de alguna manera, ¿no? Una orientación muchas veces muy enfocado en la exportación sin considerar alternativas. Y al final, un utilizo del territorio como bien económico. De frente a todo esto, yo diría que ¿cuáles son los argumentos a favor de la exportación, ¿no? Si lo problematizamos de esta manera en una perspectiva de crecimiento, podríamos decir simplemente, bueno, todo esto es solo un gran daño, es todo mal y tenemos que acabar con todo esto. Bueno, mi idea es que hace sentido diferenciar un poco más, ¿no? Y por un lado, es claramente así que en el momento actual, esto es un factor económico muy importante, es un factor económico muy importante, sí, para empresas, pero también para muchos territorios, para personas que aún en condiciones precarias, pero trabajan en ese contexto. Y uno podría decir, bueno, esto se puede transformar. Sí, se puede transformar en línea teórica, por lo menos. Yo pienso que hay dos elementos más conceptuales que se podrían argumentar a favor de la exportación en principio. Por un lado, que existen regiones en el mundo, ¿no? Hablando, cuando se habla específicamente de fruta, que tienen muy pocas posibilidades de producir la propia. Puede ser Magallanes en Chile, Lima, ¿no? Que es en Chile, pero es casi una relación de exportación por la distancia que hay. Son en otros países del mundo, ¿no? Donde quizás se puede decir, bueno, hay sentido importar fruta, por ejemplo. Y yo pienso, por otro lado, los territorios también de exportación puede ser un elemento de diversificación económica, la exportación, cuando se insere en una economía local fuerte. Bueno, he hablado de modelos alternativos, estas prácticas alternativas, quizás más que modelos, se enfocan en distintos niveles de estas problemáticas. Ninguna de estas como es completa, de alguna manera, ninguna de estas que yo conocí, por lo menos, pero abordan distintos aspectos. El primero es Mi Fruta, en el Valle de la Concagua, que trabaja sobre todo sobre lo que es la relación con la exportación, la relación comercial. Es una empresa que está organizada como si fuese una cooperativa prácticamente, de pequeños productores de uva de mesa y de uva pasa. Más o menos 20 productores con campos entre 5 y 10 hectáreas. Y también estamos hablando de la monocultura, de monocultivo.
exportan en todo el mundo, sobre todo la uva pasa, pero la uva fresca también. Lo que sucede es que la cooperación entre estos productores los ha ayudado mucho a cambiar las relaciones de poder con la exportadora, con la exportación, y de lograr condiciones más aceptables para estos productores chicos, y específicamente trabajan con una parte, querían más, pero no hay más mercado, con una parte de comercio justo que les permite también de organizar algunos proyectos sociales, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, lo que es de alguna manera incompleto es que claramente siempre es un modelo enfocado en la exportación, es monocultivo. Hay un gran problema con el agua en ese territorio, ¿no? Donde que al momento consiguen a continuar, pero hay también campos que están secos, que se han dejado secos en ese valle. Y es un modelo a nivel de producción agraria convencional, con pesticidas, etcétera, aún con algunas atenciones más quizás. Bueno, exactamente en términos de producción, hay obviamente casos de producción orgánica, agroecológica, y ahí en este contexto hay distintos ejemplos. Cerca del otro campo de palta que mostré antes, y de hecho un hijo de la misma familia está experimentando en Lleida con la producción de palta orgánica, y no utiliza pesticidas, un manejo mecánico de las plagas, etcétera, etcétera. Hay un poquito más de diversidad en ese campo, pero claramente hablamos siempre de un monocultivo totalmente orientado a la exportación. El orgánico es mucho también porque lo ve como oportunidad de mercado, etcétera. Caso muy distinto es este de Pinto, cerca de Chillán. Es una familia que produce arándano y que exporta una parte del arándano. Tiene muchísima biodiversidad en el campo, es un enfoque de ellos que debe aumentar mucho la biodiversidad, y también tiene una diversificación económica porque de verdad la mayor parte de lo que ganan lo hacen en la cafetería que han organizado allí, en una venta local directa, etc. Entonces hay distintos niveles de la producción orgánica, obviamente, ¿no? El mínimo es un poco el no al uso de pesticidas, en el mayor caso es obviamente una alta biodiversidad. Orgánico en sí, entonces puede decir muchas cosas distintas, y también orgánico puede ser un monocultivo de larga escala. Al final de este caso de Tralcao, cerca de Valdivia, es una comunidad mapuche, que produce un poco de cereza para China, para exportación, pero tiene una diversidad muy grande, una diversidad de producción agrícola muy grande, y sobre todo han construido activamente una economía local. Tienen animales, tienen cereza, tienen otra fruta, tienen hortaliza, tienen de alguna manera un paisaje rural, ¿no? Más histórico, que pero activamente conservan y promueven, por ejemplo, con esta feria que organizan, nuestra feria que organizan de verano. Tiene una relación muy estrecha con este humedal, están muy activos en la protección de este espacio de naturaleza. Los límites aquí es que siempre es un modelo, no es agricultura orgánica, utilizan plaguicidas, pero sobre todo la organización de la cooperación en esta comunidad ha sido muy difícil, y es una comunidad fuerte, pero también han tenido problemas. Al momento no tienen cooperativa, por ejemplo, y en este contexto es muy difícil la relación con las exportadoras. Bueno, en todo esto, ¿no? Si vemos esto como dos modelos, y el segundo claramente lo estoy presentando un poco como modelo que está más compatible con el modelo de crecimiento,
Yo pienso que es también importante, y esto es un aspecto que voy a trabajar más cuando vuelvo a Italia, cuál es el rol del lado del consumo, ¿no? Pero lo que pude observar en estos meses es que hay un gran poder en el lado de la importación de los supermercados, porque definen en muchos términos cómo está organizada la producción en Chile. Por ejemplo, hay un tema obviamente de las certificaciones que ha influido mucho en la producción. Por ejemplo, esta certificación Global Gap, que se ha vuelto como la base casi de la exportación, pero al mismo tiempo después esto es un estándar que es es débil respecto a una serie de aspectos, es muy básico. Hay otros que son muy fuertes, pero que permanecen nichos, claramente. Bueno, no, quizá yo voy a saltar esto para saltar las conclusiones. Bueno, yo pienso en este momento lo que para mí es importante respecto a lo que era la idea teórica al inicio, es que estas relaciones comerciales pueden asumir formas distintas, pueden claramente relacionarse a prácticas extractivistas, a prácticas que tienen problemáticas respecto a la sustentabilidad ambiental y social, y donde políticas de sustentabilidad mainstream se enfocan tendencialmente en intervenciones técnicas, que yo pienso en una perspectiva general son insuficientes respecto a los desafíos ecológicos que tenemos, pero también hay relaciones comerciales internacionales que se pueden organizar de forma distinta. Existen alternativas reales, pero el tema sobre todo es que estas alternativas, estas formas alternativas, necesariamente producen menos, producen cantidades menores. Yo pienso que esta menor producción, junto al impacto de la logística, que obviamente que está un poco afuera de este trabajo en sí, son argumentos para esta tendencia de localización que yo dije al inicio, pero no necesariamente, no son argumentos en sí para una eliminación de relaciones de este tipo. Y el comercio, yo pienso que puede ser un instrumento relevante y positivo también. Bueno, pero yo pienso que es importante repensar las formas en que este comercio se organiza, y que estas formas distintas, estas prácticas alternativas funcionan de mejor manera, o un comercio positivo, esto quiere decir, funciona de mejor manera cuando está inserido en economías locales fuertes, que tienen una diversidad de entradas y de formas de organizarse. Bueno, pienso que he hablado demasiado y paso la palabra a Mariano, Sofía. Muchas gracias, Carl. Muy interesante tu presentación. Vamos a seguir con los comentarios de Sofía Osa y de Mariana Calcagni. Recuerden que pueden ir dejando sus preguntas en el chat en el caso de que no quieran hacer la viva voz, pero terminados los comentarios vamos a abrir un espacio ya más de conversación abierta para que quienes quieran participar lo puedan hacer. Bueno, no sé si quieren, ahí parto yo. La verdad, en primer lugar, felicitar la presentación de Carl. Yo creo que ha sido muy, muy completa en un tema que tiene muchas implicancias, muchas complejidades, así que ha sido muy interesante porque tocaste diversos elementos, pero de forma muy, muy hilada. Y yo me quiero tomar solamente unos minutos. Yo podría estar hablando de esto, conversando sobre esto, no hablando yo, sino conversando sobre esto horas y horas,
porque es un tema muy interesante, pero quería tomarme solo unos minutos para comentar algunas ideas a raíz de lo presentado por Carl y después, por supuesto, dejar a Mariana y dejar el espacio a la conversación el mayor posible. Bueno, insisto en agradecer a Carl por su presentación y no solo por eso, sino por agradecerle el haber incluido a Chile dentro de su investigación y el haber y haberlo hecho de forma presencial. Pese a todas las dificultades que ha habido en estos tiempos para viajar, él decidió igualmente venir, él decidió igualmente pasar bastantes meses acá y poder contactar con las personas directamente. Entonces eso yo lo recojo mucho porque lamentablemente a veces a uno le toca ver tesis, incluso a nivel doctoral, que hablan de ciertos lugares que prácticamente ni siquiera se han visitado. Entonces el hecho del interés que él tuvo de insertarse, a pesar de las dificultades que hemos tenido en los últimos tiempos, eso es muy loable y habla muy bien por él. Y se manifiesta lo que él muestra, se manifiesta ese conocimiento que va más allá de lo que uno pueda revisar en cifras o en la literatura que hay, que no es tanta, sino que es la experiencia de conocer distintas iniciativas en terreno. Además, felicito el trabajo que él ha hecho porque nos llega en un momento muy atingente. Como ustedes saben, hoy día tenemos grandes debates abiertos en Chile. Hace poquito se votaron por distintas iniciativas para la Convención Constituyente y varias de ellas tienen que ver con la alimentación. Una de ellas, que fue la que creo tuvo mayor votación, de Ana Muri, era sobre soberanía alimentaria y levantó una gran polvareda respecto a ese concepto, las implicancias del mismo, y ahí también nos damos cuenta, o nos dimos cuenta por los que trabajamos en este tema, que el público general está muy poco informado respecto a ese concepto. Entonces, finalmente, termina criticando algo que si lo conociera más quizá sería distinta la visión. Porque por otro lado critican las implicancias de que no sea así. Entonces, realmente nos damos cuenta de que hay mucho por hacer en ese sentido, pero verdaderamente en este momento lo que necesitamos es este tipo de insumos. Son aquellas investigaciones, aquellos trabajos que contribuyen al desarrollo del país, que de alguna forma salen del laboratorio, van al terreno, y pueden de alguna manera ilustrar qué es lo que está pasando y sacar conclusiones que no son blanco-negro, que es lo que también me gusta mucho el trabajo de Carl, que son muy contextualizadas. No, las cosas no son buenas o malas, sino que tienen sus distintos claroscuros según la perspectiva. Bueno, Carlos mencionaba, yo creo que es súper destacable algo que él comentaba, de que actualmente, y en Chile lo vemos muy claramente, la agricultura está inserta en lo que llamamos, nuestra agricultura en gran medida está inserta en lo que llamamos las cadenas globales de valor, que por mucho tiempo se pensó en ellas relacionadas con el textil, con el automóvil, con los computadores, pero realmente en la agricultura hay muchas de estas cadenas globales de valor donde la manzana que podemos estar cultivando en la región de la Araucanía termina siendo consumida en Estados Unidos, pero para que eso llegue tiene que pasar todo una serie de procesos de transporte, de presentación, etcétera, que hoy en día hay un debate clave, y que Carlos rescató, respecto a la sustentabilidad de ese modelo. Pero insisto, no todo es blanco o negro. No es decir que ese modelo es totalmente insustentable y que debiéramos cerrarnos y no vendamos a nadie y todo agricultura de cercanía, sino que tenemos que pensar hasta dónde es sustentable, hasta qué punto es sustentable. Carl tenía una frase por ahí en su presentación de tener un poco esta agricultura de exportación a toda costa, y yo creo que eso es bien interesante. O sea, no es, pienso yo, el pensar en un proteccionismo, una autarquía total, sino pensar en hasta dónde podemos mantener e incrementar este modelo. En el caso, de hecho, particular de Chile, yo siempre digo, y quizás de repente esto lo he dicho en otra cosa, que algunos de ustedes ha estado así, me voy a repetir, pero realmente nuestra agricultura tiene dos
dos almas, o sea, tiene dos modus vivendi. Tenemos por un lado a la agricultura mediana, grande de exportación, y tenemos por otro lado a los micro y pequeños agricultores que sobre todo se concentran en el mercado local. No únicamente, Carla habló de Tlalcala en el sur, que ellos son una cooperativa, bueno, no una cooperativa, una sociedad mapuche, que son en general productores pequeños que logran exportar, pero esos son ejemplos muy concretos y muy escasos. Entonces, en general tenemos estas dos almas y es increíble cómo son mundos que van en paralelo, pero con circunstancias muy distintas y con entornos muy distintos. Uno con mucha más capacidad de innovación, de inversión, de llegar a los mercados más importantes, de cumplir estándares que Carlos mencionaba, y otro con dificultades de muy diversa índole, incluso para los desarrollos técnicos más básicos, pero sin embargo con un conocimiento mucho más cercano de su propio predio. Entonces, en fin, lo que quiero decir, de nuevo, sin ir al blanco-negro, pero que tenemos esa dualidad con necesidades bien distintas. Y por mucho tiempo en Chile se entendió que el llegar a desarrollar la agricultura de exportación y que los agricultores todos llegaran a exportar era el éxito del modelo de agricultura. Sin embargo, creo que hoy día, dentro de las discusiones que hay, se está desvelando la importancia que tiene la pequeña agricultura, no solamente per se, sino por sus implicancias para el desarrollo rural, y por sus implicancias también para nuestra seguridad alimentaria. No voy a decir soberanía, pero básicamente incluso para nuestra seguridad alimentaria. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay, y por eso felicito también el trabajo de Carla en el momento que llega, hay un cambio de mirada a prestar mucha más atención a esa pequeña agricultura desde un sector público que debiera, bajo mi punto de vista, estar favoreciendo a aquellos que quedan más relegados o rezagados de los distintos sistemas. Pero, no obstante, en ese sentido, también AECAL, y con esto quiero ir terminando, dio también en el clavo con algo, por eso yo encuentro fantástico todo el trabajo que ha hecho en terreno, sus entrevistas, sus contactos, porque creo que ha captado muchísimas cosas, y doy clavo también con algo de que muchas soluciones han tenido que ver fundamentalmente con lo técnico, con el agricultor necesita X cosa, le facilitamos ese equipo, él paga una parte, nosotros pagamos otra parte, se necesita aquí una obra de riego, se necesita, pero el rol del Estado planificador para el desarrollo es muy escaso en Chile. Hay un rol de proyectos, de proyectitos o proyectos chicos, más grandes, para ciertos grupos o para productores independientes o para cooperativas, para productores grandes, pero que les falta muchas veces ese eje vertebrador de una estrategia. Entonces yo creo que es bien interesante ese punto que daba Carl, y bueno, evidentemente es otra de las grandes discusiones que dar en este tema, ese rol planificador, porque no es solo ya el objetivo clásico de la potencia alimentaria, que yo creo que está un poquito ya en retirada, sino también ya bajo la visión de la importancia de la pequeña agricultura para el desarrollo rural y, como decía antes, para nuestra alimentación. Entonces, ahí la convivencia entre esa agricultura exportadora y la pequeña no es tan fácil, y Carl también rescataba eso. Por tanto, ese rol planificador se hace todavía más atingente, para ver cómo mantener un equilibrio en uso de recursos naturales, agua, suelo, cómo mantener también un equilibrio en el acceso a la mano de obra, que es bien problemático también entre los distintos modelos agrícolas. Por tanto, esa convivencia cada vez va a ser más complicada. Es complicada y cada vez va a ser más complicada, por tanto, tiene que haber un Estado que pueda organizarla o que pueda canalizarla, junto con, evidentemente, los actores del territorio. Bueno, me quedo hasta ahí. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Sofía, por tus palabras. Vamos a continuar también con los comentarios de Mariana. Mariana, por favor. Gracias, Camilo.
Bueno, me uno a las felicitaciones de Sofía. Carl, muchas gracias por tu trabajo, por también tener la iniciativa y el interés de querer compartir esto con nosotros, y de dar este espacio de comentar y de seguir aprendiendo juntos, que creo que es muy enriquecedor. Felicitaciones también en línea con lo que decía Sofía de la calidad del trabajo de investigación cualitativa en un tiempo difícil de pandemia, en un país ajeno, en otro idioma, y has levantado muchísimos datos, así que realmente me pongo de pie, y valoro mucho tu trabajo. Y también felicitar la perspectiva decrecentista en estudios de alimentación, que es bastante reciente. De hecho, bueno, recientemente el año pasado apareció este libro de Food for Degrowth, de Anitra Nelson y Ferne Edwards, que es muy bueno, que también recoge distintas experiencias en distintos territorios a nivel global, pero creo que tu trabajo también contribuye a una línea de trabajo de pensar el decrecimiento como desde ya perspectivas más concretas. Entonces, así como alimentación y decrecimiento. Así que me parece un súper aporte. Y también agradezco mucho que hayas sido reflexivo respecto a tu posicionalidad con respecto al decrecimiento, porque tú eres un académico activista. Nosotros en casa siempre hablamos de esa combinación del activismo académico como una complejidad también para hacer investigación. Y bueno, creo que también lo recoges, como esa visión de la complejidad también la recoges en lo que nos muestras, así que muchas gracias por eso. Para partir, sí, me gustaría como, voy a hacer, tal vez comentar en 3 puntos, pero para partir con algo que también mencionó Sofía, con esta estructura como media dual de los sistemas agroalimentarios en Chile, que tú también lo viste desde una perspectiva dual entre el extractivismo y las alternativas. Sofía, creo que en otras ocasiones la he escuchado hablar de esta dualidad productiva. Por supuesto, creo que todos reconocemos que es una muy buena tipología para comprender las complejidades del sistema agroalimentario en Chile, pero que entre esta dualidad es un gradiente, en el fondo, de muchas realidades muy complejas, que tienen distintas formas de expresarse en los territorios, y que me encantó que tú también recogieras muchos casos de estudio en distintas partes de Chile que dan cuenta de que no existe una forma, una utopía perfecta respecto a cómo producimos, qué producimos, dónde producimos, etc. Entonces, sí, eso como para partir. Y después me gustaría orientar mis comentarios en torno a 3 temas. 1, la cuestión del poder. 2, la cuestión de las alternativas, y 3, la cuestión de las escalas. En relación a la cuestión del poder, tú planteas al principio de tu investigación que propones poner el foco en las relaciones a distintas escalas. Y a mí, como eché un poquito de menos el análisis más relacional, sobre todo desde una perspectiva un poco más interseccional, que creo que me imagino que apareció mucho en tu trabajo de campo, y me gustaría tal vez, como a modo de pregunta, preguntarte un poco más de eso, como qué dimensiones, desde una perspectiva interseccional de desigualdades de clase, de género, racializadas también. En Chile la población de los trabajadores agrícolas es altamente migrante, entonces también cómo ves esas dimensiones en los casos de estudio que tú estás tomando. Y yo muchas veces he leído y bueno, hay una larga tradición en el fondo académica de entender que el sistema alimentario global, que es neoliberal, capitalista, extractivista, también muchos lo llaman, está en crisis. Y la pregunta que yo me planteo es, ¿qué está en crisis y quiénes se benefician de esa crisis? O sea,
crisis para quién, digamos, porque claramente el sistema agroexportador frutícola en Chile es muy rentable. Hay mucha gente que se está altamente beneficiando por este sistema que tú llamas extractivista, y que tú bien decías en tu presentación que planteaban incluso la exportación como una panacea, como una solución a un problema, me imagino, de seguridad alimentaria. Entonces, cuando nos ponemos como cuando nos hacemos la pregunta por el poder, nos hacemos entonces, o al menos yo lo que reflexioné en torno a tus resultados o reflexiones de tu trabajo de campo, tienen que ver con la dimensión ambiental, social y económica, que es muy compleja. O sea, en la dimensión ambiental, ya sabemos, un tercio de los gases de efecto invernadero provienen a nivel global, provienen de los sistemas alimentarios. En el caso de Chile no hay regulación de las plantaciones ni de los monocultivos, no hay políticas que evalúen ambientalmente las plantaciones. Hay, obviamente tú comentaste, hay una problemática del agua. ¿Y qué es esa problemática? Es una problemática no solo de distribución y de concentración, sino también de escasez y de contaminación por los pesticidas, etc. Hay también erosión de suelo, hay pérdida de biodiversidad. Y de nuevo la pregunta del poder, como, ¿quiénes se benefician de esa crisis, de la dimensión ambiental de la crisis? En la dimensión social, tú también mencionaste la precarización del trabajo en Chile, el trabajo agrícola, y a eso yo le agregaría la feminización del trabajo agrícola, que en Chile es una tendencia al alza durante los últimos años, durante las últimas décadas, la informalidad de los trabajadores agrícolas y del mar, que creo que no incluyes en este caso, en tus casos de estudio, zonas costeras, pero también son parte de los trabajadores precarizados del sistema agroalimentario, y que de hecho los trabajadores agrícolas no dejaron de trabajar durante la pandemia, estuvieron siempre sosteniendo el sistema alimentario a pesar de la crisis sanitaria. Y como comentaba anteriormente también, la situación de las poblaciones migrantes, muchas veces ilegales o irregulares, que se consideran mano de obra barata, explotable, porque en el fondo como parte de este sistema extractivista. Y a eso y a la dimensión social agregarle también la dimensión cultural, de la pérdida de los patrones de alimentación, que bueno, viene sucediendo hace varias décadas en Chile, pero con una homogenización de las dietas muy notoria, ¿verdad? Y por último la dimensión económica, que también Sofía es muy experta y que comentó ahora recientemente también temas de los problemas de la concentración de la tierra y del agua en Chile, que son altísimos, y también voy a agregar acá la problemática de las semillas, y que se está armando como un mercado paralelo de semillas que si es que eventualmente se aprueba el TTP-11, podría ser casi que un mercado negro de semillas, que es la preservación de semillas nativas e indígenas o campesinas. Y a eso agregarle también que las cadenas de valor son muy largas, que tienen muchos intermediarios en Chile, y que, por ejemplo, los feriantes no son los productores, que es una distinción muy clara en Chile, que yo también, viviendo en Alemania, la veo. Cuando yo voy a una feria en Alemania, los feriantes son los productores, entonces hay un circuito corto de valor. Las ferias son un ejemplo de un circuito corto, y en Chile no es el caso. Entonces, todas estas dimensiones, me asalta la duda del poder y de cómo las relaciones de poder se ven expresadas en tus casos de estudio. Así que si tenemos un tiempito también como para que profundices en eso. También el tema de la cuestión de las alternativas. Tú comentas, claro, el modelo extractivista por un lado, y por otro las alternativas hacia una transformación socioecológica, y acá es como tal vez una pregunta media retórica, pero ¿qué es una alternativa? Me faltó a mí un poco más una descripción de ese concepto,
con más adjetivos, porque muchas veces asociamos a las alternativas del sistema alimentario como algo cargadas con una normatividad o como con una connotación ética positiva, como si la alternativa fuese necesariamente mejor en nuestro imaginario, ¿verdad? Sin embargo, muy cerca, solo en Brasil podemos dar cuenta de que Bolsonaro era una alternativa en su momento, y bueno, y ganó esa alternativa, convirtiéndose en un poder hegemónico que desmanteló las principales políticas alimentarias de Brasil, y eso fue una alternativa también. Entonces, cuando hablamos de alternativas, creo que tenemos que tener como un poco más de cuidado de pensar, ok, en verdad, ¿qué es lo que queremos decir cuando estamos pensando en sistemas alimentarios alternativos, por ejemplo? Y lo mismo con la cuestión de las escalas. ¿Qué es lo local para ti? ¿Qué estás pensando cuando hablas de economías locales? Porque creo que acá compartimos que no solo tiene que ver con una escala geográfica, sino que también es algo relativo y relacional. A mí me encanta ese ejemplo cuando ponen el mapa de Chile como superpuesto en los mapas de Europa o de África, y que Chile cruza así como toda Europa, o desde Alemania a Nigeria. Entonces, cuando pensamos en, ok, ¿es comer producción chilena, es comer local? ¿O qué es comer local en Chile? Porque es un territorio tan amplio que no solo tiene que ver, me imagino, con la cuestión de la escala geográfica. Entonces también la pregunta es ahí, ¿qué estás pensando tú con lo local? ¿Comer paltas en Chile es comer local? ¿Comer limones en Magallanes es comer local? Que claramente los limones no se producen en Magallanes. Entonces, o es lo nacional lo local, o es lo regional, o podemos también atrevernos, no sé, a pensar en bioregiones, como ahora, como pensamos la cuestión hídrica desde cuencas hidrográficas, pensar la cuestión alimentaria desde, por ejemplo, bioregiones que tienen ciertos climas más propensos a producir cierta especie o productos con mayor facilidad. No sé, ahí creo que hay una cuestión también de cómo pensamos lo local, ampliar nuestra idea de lo local, complejizarla, etc. Y de nuevo, pensar que lo local no siempre es mejor. Y ahí a mí me gusta mucho el trabajo de unos autores que tal vez los conoces, que es Goodman, Dupuy y Goodman, de nuevo, sobre localismos reflexivos. Ellos critican mucho la idea de que cuando hablamos de alternativas, de nuevo también en relación con el tema de las alternativas siempre, y lo local se tiende a ver como más democrático, más representativo de las comunidades locales, y apuntando nuevamente como a un espacio, si es que, como a una utopía, ¿verdad? Un horizonte utópico, pero ¿quién construye ese horizonte utópico? Y la idea del localismo reflexivo es como pensar, bueno, no hay una manera de hacerlo perfectamente, pero podemos, y tampoco podemos setear estándares, pero podemos ser reflexivos en torno a cómo perseguimos el objetivo, cuál es la imperfección que estamos, o sea, cuáles son las imperfecciones que están asociadas a nuestras acciones, que es un poco el ejercicio que tú hiciste en tus casos cuando decías, bueno, estos son orgánicos, pero tanto, o estos producen local, pero generan, tienen, no sé, no son orgánicos, o cosas así. Entonces, tal vez el concepto de localismo reflexivo podría ayudarte como a clarificar un poco ese aporte que me parece súper importante. Bueno, y por último, a mí también siempre, como yo estoy trabajando en mi doctorado con Ana Muri, Sofía también comentó que ellas llevan la bandera de lucha por la soberanía alimentaria. A mí me entró esa duda, si es que tú en lo que tú llamas las alternativas, viste también un discurso político en torno al derecho a la alimentación, a la soberanía alimentaria, al rescate de las identidades rurales y campesinas, etc. Y con eso abro también el debate a los demás, y te agradezco muchísimo, Carl. Seguimos conversando.
Muchas gracias, Mariana. Vamos a leer algunos breves comentarios y quienes tengan alguna pregunta que quieran hacer a viva voz, algún comentario, creo que es el momento para poder hacerlo, e ir intercambiando de manera más fluida un poco comentarios con Carl, que me imagino a raíz de estas preguntas y comentarios tiene harto que responder. José nos dice a través del chat que cree que el rol planificador estratégico del sector frutícola ha sido históricamente liderado por el sector empresarial y los gremios de exportadores. Ahí radica la importancia de la fuerza influyente en las grandes asimetrías de poder. También Claudia nos dice que el Estado siempre ha tenido un rol asistencialista, tanto para pequeños como medianos en la gran agricultura. Si abordáramos desde la reforma agraria en adelante, nos podríamos dar cuenta de eso. Gabriela también está muy de acuerdo con lo que comentaba Mariana: la explotación es un elemento intrínseco del sistema agroalimentario global, y no una falla, sino con recortes que no rinden y funciona muy bien para algunos. Por ejemplo, un caso es la salmonera en el sur. También Martín, Martín dice que se tenía que ir, pero le daba muchas gracias a Carl por la presentación y las reflexiones de Sofía y de Mariana. Carl, no sé si tiene algún comentario al respecto de las observaciones de Mariana, de Sofía, también de los participantes acá a través del chat. Te damos la palabra. Bueno, muchas gracias para todos esos comentarios. Muchas cosas potencialmente. Y yo pienso que a muchas cosas no tengo respuesta, en el sentido que obviamente, sobre todo Mariana tocó muchos aspectos que no todos conseguí verlos y analizarlos con la misma profundidad. Por ejemplo, es interesante, es lógico, obviamente hace mucho sentido que tú conectaste mi trabajo en un trabajo sobre sistemas alimentarios y una perspectiva de crecimiento sobre esos sistemas alimentarios, que de alguna manera pero mi trabajo viene más de una preocupación geográfica de estudios urbanos originariamente, de verdad, ¿no? Y digamos que en donde se originó la idea de mi trabajo, para mí habría sido posible igualmente trabajar sobre, no sé, piedra o sobre computadores o sobre... No, porque mi interés inicial era la cuestión de la relación comercial, ¿no? Y obviamente, pero es claro que una vez que uno elige un objeto, un producto, no se puede ignorar que esto tiene ciertas características, y esto siendo un alimento, obviamente se conecta a muchas cuestiones y a muchos debates, como el debate de soberanía alimentaria, etcétera, etcétera. Bueno, tú preguntaste de relaciones de poder interseccionales. No es una cosa que yo he analizado muy explícitamente, de verdad. Esto porque justamente tú relacionas al trabajo en el campo, ¿no? Yo a cierto punto, ¿no? En varios puntos de la investigación tenía que hacer alguna decisión sobre en cuáles cuestiones enfocarme, porque hay muchísimas obviamente abiertas, y a cierto punto yo decidí de no trabajar muchísimo sobre la cuestión del trabajo, ¿no? Que yo considero que es muy importante, pero yo vi que hay bastante literatura y hay bastante investigación sobre esto, mucho más detallada de lo que yo podría haber hecho, y entonces mi idea era un poco más de integrar más tarde, y todavía tengo que hacerlo más sistemáticamente, mi investigación con la literatura que ya hay sobre este aspecto. Sin embargo, obviamente he tenido ocasiones de conversar con trabajadores y de tener algunas impresiones, y no pienso de poder decir algo de muy espectacular en este sentido, ¿eh? Claro, hay el tema de la inmigración, que son migrantes que trabajan en esta situación porque tienen pocas alternativas. Igualmente, imagino,
en relación a las mujeres, pero yo pienso que hay trabajos mucho más detallados sobre estos aspectos, entonces, es un aspecto que voy a integrar a partir de la literatura y hay trabajos mejores sobre este tema. Las relaciones en general, bueno, para mí la idea era de mirar mucho las relaciones en toda la cadena de valor, o toda la geografía de este comercio, ¿no? Hay varios nombres con que se puede titular esto, a partir de la producción hacia el consumo en Europa específicamente en este caso, y conocer los varios actores, ¿no? Que en parte son actores empresariales, obviamente, en muchos casos son actores empresariales, son actores institucionales, y después claramente hay relaciones que están de alguna manera externas al sistema alimentario en sí, ¿no? Que son los habitantes de los territorios donde sucede, que es el ambiente, y entonces la cuestión del agua, la biodiversidad, etc. Y yo diría, más que darte respuestas puntuales, que a partir del muchísimo material que yo he coleccionado en estos meses, que voy a tener que revisar en los próximos meses, y voy a intentar de elaborar más detalles, con más precisión estas cuestiones que en parte tocan superficialmente en esta producción, en esta presentación sin duda. Último, muy interesante esto del ecolismo reflexivo, no lo conocía, pero me parece un buen concepto. Lo que es local, bueno, exactamente, esto es yo no pienso que haya una respuesta general a esto, ¿no? Es una cuestión que se tiene que definir exactamente en la relación, porque como tú comentaste, ¿no? Las dimensiones son distintas, las relaciones son distintas. Exactamente por eso yo tengo muchas dudas sobre estos conceptos como bioregiones, porque de alguna manera asumen una idea que existe una naturalidad de confines, ¿no? Y yo pienso que esto históricamente no funciona tanto, porque las fronteras hipotéticamente naturales de verdad muchas veces cambian, ¿no? Y no son tan naturales. Las alternativas, sí, buen punto. Ahí también, yo ahora, por un lado, sí, tú preguntaste alternativas en términos de soberanía alimentaria y en este sentido de una ruralidad distinta. Ahora, voy a evidenciar que yo me concentré en alternativas que están al interno de una relación comercial con el exterior, ¿no? Porque me interesaban alternativas al interno de esto, ¿no? Que obviamente no significa que no haya alternativas al externo y que no sean fundamentales, pero yo pienso que desde mi perspectiva sobre las alternativas externas hay más trabajo, y sobre todo en la perspectiva del decrecimiento, que sobre las alternativas que de alguna manera continúan a trabajar con la relación comercial global, y por esto me gustaba enfocarme en estas. Y es verdad que en este momento yo hice una presentación muy general, y lo que igualmente yo quiero más trabajar en los próximos meses es sobre exactamente las características que tienen, del por qué yo pienso que estas alternativas sean de alguna manera positivas para el crecimiento en esta perspectiva de valor, y que trabajan sobre varios aspectos, ¿no? Yo pienso muy sintéticamente, eso va un poco en la dirección que hay un trabajo del comercio justo, Mi Fruta, que trabaja sobre la relación comercial en sí. Hay el caso de la producción orgánica, que obviamente trabaja sobre lo que es la producción en sí, ¿no? Pero no necesariamente la relación con el exterior. Y hay el caso de Tralcao, que me interesó mucho porque ahí es más la relación
con el entorno, en qué está inserta la producción, qué es el enfoque de la alternativa, o dónde ese caso es una alternativa, ¿no? Hipotéticamente ideal en esta perspectiva sería, ¿no?, una visión en que todos estos factores se combinan, ¿no? Y bueno, yo, distinguir un poco más esto de acuerdo que sería importante. Y basta, no quiero hablar más, y también veo que hay como 2 preguntas. Entonces. Muchas gracias, Carl. Tenemos un par de preguntas. Por una parte, yo también levanté la mano, pero le quiero dar primero el pase a José, y posteriormente puedo seguir yo. Las preguntas van a estar abiertas para quien desee hacer algún comentario. Vamos a tomar la palabra. Bueno, gracias. Un saludo a todas y todos. Y especialmente un agradecimiento a ti, Carl, por este trabajo. Súper interesante también el nivel de profundidad con que has avanzado. Como decía Sofía, también completamente rescatable en tiempos de pandemia, ir a analizar casos de estudio a nivel local, meterse en las comunidades, ¿cierto? Meterse a nivel de sector rural no es fácil, así que ahí también un aplauso por ese trabajo. Y tengo 2 preguntas, bastante acotadas también a lo que tú has visto en campo. Una es un poco orientada hacia el pasado, a explicar el hoy en día, cómo estamos hoy en día, y otra es como una mirada a futuro más relacionada a las alternativas que tú mencionabas en este caso desde el consumidor, que encontré súper interesante que al final te fuiste hacia esa mirada. Eh, la primera, volviendo hacia el pasado, a mí me resulta súper interesante el concepto de que estas cadenas de valor globales han tenido efectos positivos como negativos. Efectos positivos, ¿cierto? Es lógico pensar el tema del desarrollo económico, pero también han tenido efectos negativos relacionados a los territorios y esquemas sociales de los territorios. Y ahí me gustaría preguntarte, y todo esto, ¿cierto?, relacionado al clásico concepto de que los commodities comienzan con estos famosos boom, ¿cierto? Boom económicos en la historia económica de los países, y de repente boom de manzana, y de repente yo estudio acá, yo trabajo con cafetaleros en la Amazonía, y es el boom del café del 2000. Entonces, sí, eso explica que hubo un alza, ¿cierto?, en el comercio exterior quizá, pero no explica que también hubo un proceso previo de incentivo, ¿cierto?, de apertura arancelaria, de alguna manera todo un aparato que justificó ese boom. Bueno, el tema es que llegamos a este concepto de comodificación, y a mí me interesa mucho saber qué es lo que viste tú entre los distintos casos de estudio. Principalmente estos casos más de empresas familiares, donde de alguna manera tiene que haber existido en algún, o sea, no sé, si que existió en algún momento un cambio en las trayectorias de estas familias que pasaron desde quizás sistemas agrarios o de agricultura más de subsistencia o más diversos a estas formas de producción y también de vida, como mencionaba Mariana, el tema de la alimentación, más homogéneos, ¿cierto? Y que al final resultan productos te quería preguntar si lograste ver este proceso de homogenización de territorios y de estilos de vida, ¿ya? En algunos casos. Eso es con respecto al pasado. Y luego con respecto al futuro, y con este rol desde el consumo, también existe esta crítica, ¿cierto?, de que los commodities, el comercio internacional, genera desventaja entre el norte y el sur. Eso hay bastante evidencia de que el valor se produce en el norte, y que el sur de alguna manera rescata los rezagos de estos porcentajes de cadena. Y tengo una pregunta ahí con respecto a cómo ves tú esto de las marcas de los commodities. Me refiero, por ejemplo, cuando se habla puede existir manzana de Chile, en este caso que en cierto grado le agrega un valor al origen, al país, al sur, de donde provienen estos productos,
o otros casos que hablan del chocolate suizo, que es como el chocolate, o sea, el cacao no se produce en Suiza, el cacao proviene de Centroamérica, zonas tropicales. Entonces, ¿cómo ves tú también esta desigualdad y cómo se podría abordar desde el consumo? El tema de la marca originaria de los productos commodity. Gracias. Adelante, Carl. Ok, pensaba que hablaba primero tú. Muy buenas preguntas y yo pienso que tengo muy pocas respuestas, sobre todo en este poco tiempo. En relación al pasado que dijiste, entonces yo lo he visto muy limitadamente porque no he intentado así tanto de ver el pasado. Sí, una pregunta que hice es como cuál fue la motivación para decidir exportar, ¿no? De estar en esta economía. Y digamos que por lo que me recuerdo en este momento, porque verdaderamente tengo que revisar estas 50 y tal entrevistas, quizás es interesante el caso del Tralcao, de esa comunidad mapuche, donde ellos empezaron a plantar cereza hace 20 años ya, entonces bastante al inicio de ese boom de cereza. Y está muy relacionado a una persona, ¿no? Que es la persona que me ayudó mucho, Pedro Guerra, que es como un poco el líder de esa comunidad y que tuvo muchos conocimientos internacionales, como está muy conectado con muchas personas, ¿no? Entonces, de alguna manera, logré un conocimiento que no es probablemente el conocimiento medio de una persona que vive en esas situaciones rurales. Y que propuso a su comunidad esto de la cereza como una diversificación económica y como un ingreso más, ¿no? Y esto es exactamente la cosa interesante. Y en el otro caso de agricultura chica, de mi fruta del Valle de la Concagua, ahí, sabes que no recuerdo exactamente lo que me dijeron en este momento, pero la verdad es que obviamente la uva de mesa era el primer fruto que era de grande exportación en Chile, y entonces ya hay una historia un poco más larga, ¿no? A partir de los años 80, etcétera. Pero algo me dijeron, pero en este momento no me recuerdo, no me recuerdo muy bien, de verdad tengo que leer nuevamente. Pero sí, lo que tú dices obviamente es verdad, que en el sentido que estas cosas no suceden espontáneamente, ¿no? Y eso sí lo se ve en este caso también, que hubo unas políticas muy claras del Estado chileno, hubo contactos a nivel de tecnología, de investigación, pero de eso hablan con mucho más detalle. Hay algunos buenos artículos de quienes estudian la historia agraria, como Claudio Robles, que también conocí y que ha escrito de esto, y otras personas también que no recuerdo los nombres, pero hay buenos trabajos sobre un poco más la historia de estas cosas. Pero sí, la historia, esta organización es fundamental, y también en el sentido de los cambios, ¿no? Hay estas de las modas que tú dices que de alguna manera es que llegan como un país como Chile desde afuera, ¿no? Pero de alguna manera claramente hay proyectos que se plantean como de viveros que, por ejemplo, desenvuelven una nueva variedad porque piensan que esta de alguna manera no se puede promover, y después hay como el marco de la variedad también, ¿no? Y esta se vende mejor porque tiene alguna característica o se puede comercializar mejor. Entonces, esto tiene mucho impacto, de hecho, en cómo se desarrolla la producción, porque a cierto punto, ¿no? Hay productores que deciden de cortar toda una especie de fruta y plantar otra, o de cambiar totalmente la variedad, ¿no?
y hay todo un sistema de relaciones y de actores que organiza este tipo de cambios, obviamente, ¿no? Y de asesores técnicos, de viveros, de exportadoras que promueven todo esto, etcétera, etcétera. Y el marco, esto como Manzana de Chile, de verdad no te puedo decir mucho. Eso es un aspecto que no vi muchísimo. Lo que sí que hay obviamente en general nuevamente una promoción obviamente de la fruta, ¿no? Hay Chile, por ejemplo, como agencia gubernamental que promueve la fruta chilena y hay mucho de este tipo de trabajo. ¿Cuánto en este sector verdaderamente hace grandes diferencias entre los precios? Yo tengo muchas dudas, pero no tengo datos concretos. Bien, Carl, tú nos comentabas por el chat que te tenías que retirar, pero no sé si alcanza a estar unos breves minutos más. Sí. Yo ya estoy de tu pregunta. Perfecto, no, simplemente yo quería hacer un breve comentario, quizás alguien más se sume después, pero muy interesante lo que tú comentas. Simplemente me quedaron algunos ruidos porque efectivamente nosotros podríamos situar a Chile en una especie como de transición. Si vemos como a nivel de política agraria, a nivel global, los países más desarrollados, que quizás como el norte global, hoy día están altamente subsidiados, ¿verdad? Y en caso contrario, los países más pobres o menos desarrollados están fuertemente involucrados justamente con su propio comercio local, con poco desarrollo, etc. Chile está como en una transición, y en esa transición en los últimos años también ha podido de alguna forma mejorar en ciertos indicadores. Hoy día Chile es uno de los países con buenos índices de seguridad alimentaria, por ejemplo, a nivel de empleo en el sector silvoagropecuario ha crecido también, los salarios también han crecido en general, y también evidentemente la parte medioambiental, como tú bien mencionas, no es propiamente una cuestión que radique justamente en un tipo de agricultura como la agricultura de exportación, sino que grandes, chicos y medianos, también quienes aplican agricultura convencional tienen los mismos problemas quizá a nivel medioambiental en cuanto a las prácticas que se utilizan. En ese sentido, creo que sería importante ahondar un poco más en estas brechas que pueden existir, propiciadas por el comercio internacional a través de los tratados comerciales, de saber si estos tratados comerciales actualmente, o en el pasado también, como una explicación, también promueven ciertas prácticas o cierta planificación sostenible en el sector silvoagropecuario, en este caso de Chile, pero también de otros países, como una comparativa interesante, y contrastarlo de alguna manera con las propias políticas internas del país. De alguna manera identificar ciertas brechas entre lo que puede ser la política de exportación o el comercio internacional que hoy día ha adoptado Chile en las últimas décadas, y también cómo eso se contrasta con la regulación interna. A nivel sectorial, quizás ya todos lo saben, pero Chile no cuenta con una política ambiental propiamente tal, robusta para el sector silvoagropecuario, sino que son varias políticas transversales a todos los sectores que de alguna u otra forma, de manera tangencial, inciden en el sector silvoagropecuario. No tiene una política, salvo ahora que se está implementando el plan de adaptación al cambio climático, pero históricamente no ha sido así. Y también justamente de cara a lo que tú dices como sistema sostenible a futuro, en esta transición hacia un modelo quizás, podemos debatir el concepto, más desarrollado o no, Chile también se está envejeciendo, y no solamente en la ciudad, sino que también en el campo. Hay poca gente en el campo, eso va a implicar más adelante que va a haber poca mano de obra disponible, menos de la que ya hay actualmente, y cómo vamos a sostener eso, también cómo vamos a sostener las expectativas de los sectores rurales, y los niveles de ingreso, etc. Puede haber quizá algún pequeño colapso, no lo sé, yo no tengo la respuesta, pero estamos entrando en una etapa clave, creo yo, como de la agricultura chilena, a propósito también de lo que comentaba Sofía, de los cambios que se están haciendo ahora, que se está debatiendo a nivel constitucional, cambios profundamente importantes para el sector silvoagropecuario y también para los recursos naturales en Chile, de que podrían marcar un cambio en la tendencia. Y creo que ahí es importante hacer como una reflexión al respecto,
así que te lo comento. Te dejo ahí esos comentarios. Ya, es muy interesante lo que dices, y quería comentar sobre todo un aspecto que, y yo pienso que es verdad que Chile exactamente, ¿no? Como dices tú, de alguna manera es un caso muy interesante porque en relación a muchos indicadores ha logrado muchas cosas positivas o generalmente consideradas positivas en términos sociales, socioeconómicas, con su modelo extractivista, exportador, neoliberal, ¿no? La pobreza que ha disminuido fuertemente, y etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces yo pienso que es muy interesante analizar muy en detalle las contradicciones que hay en este modelo, ¿no? Y no estar a un nivel muy general, ¿no? De blanco y negro, ¿no? En este sentido. Y de hecho, a mí me llamó un poco afuera de la investigación en sí, pero me llamó mucho la atención que conversando con muchas personas en Chile, varias veces me comentaron, me definieron Chile como país en vía de desarrollo, como país del tercer mundo, y yo pensaba, bueno, más o menos, en el sentido que en relación a muchos indicadores, no, un país desarrollado, como hay países en Europa que son más pobres, observando muy banalmente así, viajando, el estilo de vida no es tan distinto de Europa, ¿no? Claro, hay problemas, pero es que en Europa también hay problemas de desigualdades, etcétera, ¿no? No es que eso se excluye. Y entonces, la cuestión, como Chile hace parte del sur global o sino del norte global, yo pienso que es una pregunta interesante de alguna manera. Y claramente, por otro lado, lo que acerca a Chile al modelo del sur global es que está muy dependiente de las exportaciones, ¿no? Este aspecto, esta como base económica, es claramente un carácter, solo que ha logrado de alguna manera hacer de esto un desarrollo económico más fuerte que en muchos otros casos. Entonces, son estas alternativas más desarrollo, como tú dices, bueno, en la perspectiva del decrecimiento yo te diría no, en el sentido que es el mismo concepto de desarrollo, como desarrollo lineal y como se ha entendido históricamente, basado en el crecimiento económico que criticamos, y entonces si fuera desarrollo no sería una alternativa en el marco del crecimiento, ¿no? En este tipo de perspectiva, ¿no? Pero eso es una discusión larga. ¿Cuánto pueden hacer? Yo no sé bien las tasas de libre comercio, todavía tengo que ver un poco mejor ese aspecto. De certeza, hay el tema de las certificaciones, que en eso entra mucho, porque son elementos que se piden a partir de Europa, sobre todo, pero de otros mercados también, y que influyen en la producción. Y hay personas que dicen que influyen positivamente, que mejoraron las prácticas agrícolas, que se redujo el utilizo de plaguicidas, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo yo diría, y probablemente es en parte así, pero son tendencialmente, yo pienso, cambios un poco superficiales, en el sentido que no cambia tanto el modelo, no cambia el modelo estructural como se hace ese tipo de producciones, cambia un poco, mejora un poco la eficiencia precisamente. Yo pienso que este tipo de cambios se pueden asociar precisamente a lo que es el proyecto de desarrollo sustentable y de crecimiento verde, que siempre sigue ese desarrollo y crecimiento con todas las problemáticas que tiene, ¿no? Y eso muy sintéticamente porque ya el tiempo pasa y tengo que ir en breve. Muy bien, muchas gracias, Carl, por todas tus palabras y tus comentarios. Vamos ya a cerrar esta presentación. Por ahí también en el chat, Carl nos dejó su correo para quienes tengan alguna duda lo puedan contactar.
De todas formas, si se les llega a olvidar, nos pueden contactar a nosotros a contacto@centrosocioambiental.cl, nos pueden encontrar en nuestra página web, también en redes sociales, y nos vamos a estar viendo en una próxima oportunidad, me imagino, organizando algún otro evento, espero. Así que le damos las gracias a Carl, a Sofía, a Mariana, y si no hay más palabras, están en libertad de poder retirarse. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Chao, gracias. 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 Chao.